Bienvenidos a Poder Ciudadano, miércoles de Voces por México con mi querido amigo Adolfo Borren Camacho. Adolfo, nuevamente bienvenido como todos los miércoles a Voces por México. Un gusto estar aquí y pues viendo ese tema, creo que está en riesgo la democracia. Peligro para la democracia, Adolfo Borren Camacho, pues hay signos muy preocupantes de lo que está pasando en la política mexicana y esta clara intención, porque ya sí lo manifestaron públicamente, en las mañaneras no sé cuántas veces lo han repetido, que quieren desaparecer al INE. Imagínate que desaparezca esa institución, que si bien yo no estoy de acuerdo con los lujos excesivos con los que se mueven esos funcionarios, y no digo los funcionarios, digo esos funcionarios en forma de crítica y como mexicano dolido, porque son grotescos esos salarios tan elevados. Es en lo que yo sí le doy la razón al señor presidente. Siempre estaré en contra de que desaparezca la institución. El problema no es la institución, son las personas que la administran. Los excesos, Adolfo, que han sido señalados desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo perfectamente un reportaje que precisamente dimos a conocer en Poder Ciudadano del staff de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, que todos los trabajos son dignos, ¿no? Todos los trabajos son dignos, pero bueno, hay tabuladores o hay capacidades, y en el staff de Lorenzo Córdoba, pues había choferes ganando 40,000 pesos mensuales, secretarias ganando 25,000 pesos mensuales, que, como lo repito, son trabajos muy dignos, pero son sueldos que ya quisiera cualquier profesionista, cualquier persona que haya estudiado, y además deja tú el sueldo y la persona, el número. Había un staff de 40 asesores que si una secretaria gana 25, un chofer 40, imagínate cuánto ganaban los asesores. Estaban con sueldos de más de 100,000 pesos. Cada asesor, multiplíquelo por 20, que era ese número, me acuerdo que dije hace un rato 40, pero eran 20 asesores nada más para el presidente del INE, y son esas cosas que pues no deberían de ser, ¿no? Y en eso, como tú dices, Adolfo, yo también coincido, que eso sí debería de cambiar. Claro, hay que generar una ley que reglamente al INE, no que lo desaparezca. Aquel que lo quiere desaparecer, me parecería que es un dictador. Un dictador sería el único interesado en desaparecer una institución que es el árbitro para que pueda llegar alguna otra persona a ser gobernante de un país. No veo lógico que si el mismo INE es quien le dio la victoria o quien le reconoció la victoria, lo quiera desaparecer, y sobre todo que quiera retrocederlo al obscurantismo mexicano. ¿Sí? Es peligroso. Yo creo que no deben dejarse llevar las personas por sus pasiones. Deben de empezar a utilizar sus razones, y las razones técnicas y científicas son pues generar una ley que maneje un reglamento para que la gente no abuse. Porque además, Adolfo, mira, esta mala costumbre, que eso sí quiero decirlo muy abiertamente, cada vez que llega un gobierno nuevo de diferente color, o inclusive del mismo color, porque también se dan en la torre, aunque sean del PRI, PAN, PRD, Morena, y aunque sea que repita el mismo, siempre los revanchismos entre gobernantes y presidentes ya los conocemos perfectamente, como que es condición humana, malamente, ¿no? Porque son gobierno. Llega Claudia Sheinbaum, Gabriel Mancera pues era del PRD, Secretaría de Seguridad Pública, llega Claudia Sheinbaum y Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? O sea, esos cambios como que dices, como ¿para qué gastar en papelería? Porque bueno, uno dice, pues nada más es el cambio de nombre. No, se gasta en papelería, se gasta en rotular las patrullas, se gasta en modificaciones en el internet, y lo mismo pasó con el INE cuando era IFE, ¿no? Que pasamos también en esto que era el Instituto
Federal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, y nada más gastos de hacer nuevas credenciales de elector fueron miles de millones de pesos, ¿no? Hugo Sánchez anda por acá a ver si investiga el dato de cuántos miles de millones de pesos costó eso, ¿no, Adolfo? Yo estoy de acuerdo contigo, vuelvo a insistir. Pensemos, hagamos un estado utópico, un sueño utópico. ¿Qué sucedería si desaparece una institución como el INE y regresamos a un estado como el que movía Echeverría, ¿sí? Donde el secretario de Gobernación tenía a cargo la regulación de las elecciones? ¿Te puedes imaginar? Perdón, pero a un Adán Augusto dictaminando una elección de un estado cuando él debería ser un funcionario neutral. Sí, Adán, eres una persona brillante, pero creo que estás orillándote a la dictadura cuando vas y tú no estás en papel de hacer campaña. Estás en papel de mediar la problemática del interior del país. Imagínatelo a él como juez de una elección. No, hombre. Imagínatelo cuando llega y hace campaña en un estado y hace publicidad y dice, voten por este partido, voten por mi candidato, cuando él es el que, por mandato del señor presidente, pues debería de estar administrando la problemática para el bien del país. Bien lo dices, Adolfo, porque bueno, nada más las últimas del secretario de Gobernación de hace unos días, hace un par de semanas, cuando se avienta esta muy desafortunada frase de que hasta me pareció medio acomplejado el comentario, con todo respeto al secretario de Gobernación, que decía, no, pues es que piensan que los del sur, los del norte son más inteligentes, pero los del sur somos más inteligentes, y digo, pues no es el papel ni la función del secretario de Gobernación, ¿no? Él está por encima. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues debería estar por encima de esos debates que sí los tenemos los ciudadanos de a pie, ¿no? Los ciudadanos comunes y corrientes como ustedes o nosotros. Como tú y yo. Exacto, ¿no? Pues podemos decir que si los tapatíos o los chilangos o los zacatecanos o los oaxaqueños, pues esas cosas se entienden, ¿no? Hasta en el fútbol, pero no un secretario de Gobernación, porque entonces también la descalificación que hizo de los gobernadores de Jalisco, que no es santo de mi devoción, Enrique Alfaro, pero pues que finalmente es un gobernador, o de Samuel García, que tampoco es santo de nuestra devoción, pero tienen una investidura de gobernantes, y empieza ahí a meterse en polémicas, en debates políticos con ellos. Y bien lo dices, Adolfo, ¿qué pasará si en esta regresión de poner a una autoridad como árbitro, que no sería un árbitro, sino simplemente un delegado del gobierno federal para organizar elecciones, pues va a haber mano negra, ¿no? Seguramente. Yo creo que es indiscutible, ¿eh? Es indiscutible porque sí existen preferencias marcadas que no nada más nosotros las podemos comentar. Yo creo que cualquier persona con un poco de sapiencia se va a dar cuenta que existe, pues ya no nada más una preferencia, sino existe la sumisión hacia el presidente para hacer la voluntad que él quiere. Y la voluntad del presidente no es la voluntad del pueblo. La voluntad del presidente es un tema personal. Si bien el pueblo lo eligió para poder tomar decisiones, yo creo que él debe dedicarse a administrar el país, no a hacer mañaneras ni a hacer proselitismo, ¿sí? Pero regresando al tema, en peligro nuestra democracia, ¿eh? Así es, Adolfo, ya me estaba pasando aquí el dato Hugo Sánchez de miércoles de Voces por México, que el gasto que se contempló en papelería lo dio un consejero electoral, Marco Antonio Baños, que ahora es un especialista en la materia electoral, muchos años ahí en el consejo y que opina en varios medios de comunicación. 1,000 millones de pesos se gastaron. 1,000 millones de pesos, y dices, ¿cómo? ¿Para qué los hubieras ocupado, Hugo? ¿No? Creo que hubiera estado muy bien ese dinero en otras cosas. Adolfo. Claro, y ese sí es un abuso. Yo creo que ese tipo de abusos se siguen dando en todos los niveles de gobierno. Diste el ejemplo de cambiarle el nombre de seguridad pública a seguridad ciudadana. Sería interesante ver... Ni ciudadana es, ¿verdad? Ni ciudadana es.
cuántos miles o cuántos millones de pesos costó cambiar la imagen. Reconstruir una imagen tiene un costo económico. Así es. Entonces hay que ver todo esto, y yo creo que si son honestos nuestros funcionarios que administran los gobiernos, deberían permitir someterlos a algunas investigaciones y algunos juicios posteriormente para ver cuánto dinero se gastó y si en realidad era ético el precio que pagaron y se justificaba hacer esos cambios. Oye, Adolfo, y ahorita que estabas hace un momento hablando sobre la regresión que se está viviendo en algunos aspectos. Obscurantismo. El oscurantismo, dicho por ti, hermano, de este sexenio. Yo recuerdo, y te lo quiero preguntar, hermano, pues tú lo recordarás perfectamente, y ¿no será que Manuel Bartlett le estará metiendo ahí ideas al presidente? Y digo porque Manuel Bartlett, para aquellos que son de las nuevas generaciones, así como Andrea, Manuel Bartlett pues fue el que maquinó el fraude electoral donde le robaron las elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas y le dieron la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Manuel Bartlett, que está ahora con Andrés Manuel, mira las paradojas de la 4T y de Morena y muy puristas que de izquierda, pues Manuel Bartlett es el hombre todopoderoso que fue el secretario de Gobernación, y el famoso, la célebre frase aquella, ¿no? De se cayó el sistema. Se nos cayó el sistema. Entonces, pues ahora está muy pegado con el presidente. Dicen que es el hombre poderoso ahí del gabinete, uno de los hombres poderosos del gabinete, que son muy poquitos los que tienen influencia en Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos es Manuel Bartlett. Pero bueno, pues él supo cómo maquinar todo esto con la caída del sistema, porque en aquel entonces el secretario de Gobernación era el árbitro, precisamente. Manuel Bartlett era el que se encargaba de organizar las elecciones, de computarlas, y de esta caída del sistema famoso, pues ahora está muy cercano al presidente, ¿no? Pues yo te doy la razón. Para mí, el representante de la antidemocracia de México en esta época, pues es el que maneja la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sí, Bartlett, se llama Bartlett. Manuel Bartlett. Claro. Y cuando desconoció el triunfo de Cárdenas por supuestamente haber tenido una falla técnica, ¿te puedes imaginar a un personaje de esa obscura aura que administre la Secretaría de Gobernación y diga desapareció la documentación o se perdió o los teléfonos se bloquearon o un virus, ya no guacalikes, ¿no? Ya no guacamayas likes, ahora va a ser patolácula likes, ¿no? Todo lo van a ir perdiendo, hermano, imagínate. Es muy riesgoso porque ahora con todos estos ciberataques, los hackeos, si hay un sistema electrónico de votación, que ese es un gran debate internacional, después vamos a invitar aquí a especialistas también, hermano, del sistema electoral. Nosotros estamos dando una opinión, vamos a invitar a esos expertos técnicos en estos temas, porque son vulnerables. Si el ejército lo vulneraron en su sistema, me refiero al sistema informático, no a la institución, sino al sistema informático del ejército, con los Guacamaya Leaks, pues ahora imagínate lo que podrían hacer con las elecciones, ¿no, hermano? O sea, que de repente la Ciudad de México se pierda por 10 puntos para Morena, que sería la situación si hubieran hoy las votaciones, y que de repente saltaran a que ganaron por el doble, ¿no? Imagínate que ya existía, y por eso es por lo que sí se debe sancionar a quienes estuvieron involucrados, no a las personas, no a las instituciones. Claro. Yo creo que aquí nuestro señor presidente se está equivocando. ¿Por qué? Porque yo sí le doy la razón en que dentro de esas instituciones existieron y existen personajes siniestros, obscuros, corruptos y puercos. Es la definición. Le doy la razón, señor presidente, pero la institución no es la puerca. Los puercos son los que lo administran. Yo estaba en la elección del 2006, tuve mucha presión del entonces presidente Fox,
porque apoyábamos a Andrés Manuel. Tú en el 2006, corrígeme hermano, fuiste vicepresidente de Convergencia. No, ¿Aún no? estaba en el Como PRD subsecretario nacional del PRD. mi comadre Correcto. Hortensia, cuando estaba mi comadre Hortensia Aragón. Estábamos colaborando ahí y es cuando nos nombran los indígenas tarahumaras su representante de los gobiernos tarahumaras. Y mucha presión por parte de Fox, de Abascal, que en paz descanse, era el secretario de Gobernación, nos presionan porque estábamos haciendo un trabajo a favor de Andrés, porque yo creo que es una buena persona, aunque ahorita le está mareando el tabique. Señor presidente, usted dice que existe la libertad de expresión, se está mareando en el tabique, señor presidente. No ataque esa institución como institución. Le pido, le suplico que reflexione por el bien de la democracia. Ataque, sancione y busque la forma que las leyes se ejerzan en forma correcta para aplicar todo el rigor de la ley a esos puercos que administran esos departamentos, porque no toda la institución está podrida, esos departamentos. ¿Por qué no genera una fiscalía especializada que investigue al entonces presidente? Pues no, era el IFE, no hermano, no era el INE, del IFE. Haga eso, porque yo sí estaría a favor de que se sancione con prisión ejemplar, no con demagogia de conferencias mañaneras. Queremos ver con prisiones de ejemplares, sentencias de prisiones de ejemplares, a aquellos que nos echaron abajo ese trabajo. Nos lo echaron porque colaboramos para esa lucha de la democracia. Por supuesto. Y Adolfo, fíjate que ahorita escuchándote, estamos aquí en su programa Voces por México, en Poder Ciudadano. Un hombre muy inteligente, muy sabio, al primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, me decía que tenía un error muy grave el presidente. Él lo veía porque además de ser un filósofo, es un médico. No voy a dar su nombre porque fue una conversación privada, pero es un hombre sumamente sabio. Y me decía, el error del presidente es que cuando ve alguna falla en una institución, haciendo la analogía, él decía, es como si un paciente en el brazo tiene una infección en el dedo y el presidente lo que ha hecho siempre es cortar todo el brazo. Entonces, eso es lo que permanentemente, ya llevamos 4 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y hemos visto eso. Entonces, no ha dado resultado, porque si diera resultado, el sistema de salud no sería el que estamos ahorita sufriendo, padeciendo, donde sobran las imágenes en redes sociales, donde vemos esta mala o nula atención. Y en cambio, pues sí hay muchos problemas, precisamente por haber arrasado, cortado todo de tajo con algunas instituciones que lo único que requerían era una buena pulida, y como tú dices, que aquellos corruptos que no pueden llamarse servidores públicos, pues se cumpla un castigo ejemplar, una condena, para que no sigan malversando todo el erario público, Adolfo. Pues sí, yo creo que no es bueno cortar un brazo, apuntar toda la extremidad, cuando solo tienes un uñero. Así o sea, hay que trabajar. Costaron décadas para formar una institución tan digna como el INE. Aclaro, digna la institución, digno el propósito con el que fue hecho, digna para lo que fue creada. La han ensuciado quienes la administran. Y además, disculpa que te interrumpí, hermano, acaban de cambiar 4 consejeros. Imagínate. No, y fueron 4, ¿verdad? Sí. Los que se cambiaron hace un año. ¿Cómo fueron elegidos? En el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en estas cuotas de los partidos políticos, donde Morena impuso a los consejeros nuevos, salieron otros, pero como bien lo dices, ¿no? O sea, claro, están ahí como que con un diagnóstico negativo. Disculpa que te haya interrumpido. No, pero está bien. Se me iba la idea, pero por ahí apenas acaban de hacer este cambio de consejeros afines a Morena, ¿eh? Uquiba Espadas, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Que lo conocimos en el PRD. Claro. Uquib fue secretario de elecciones del PRD. Ya los requisitos ahora en el INE
hacía un tiempo que tenías que dejar un cargo para poder asumirlo, pero él fue del PRD y vimos varios perredistas ahí, ¿no? Y ahora son consejeros, muy válido. Hay gente muy detestable en el INE, como a mí en lo personal, porque lo conozco desde los tiempos universitarios. Ciro Murayama se me hace muy farol, ¿no? Medio payasón, se siente muy intelectual, pero como que equivocan también su posición como consejeros. Lorenzo Córdoba, bueno, su padre muy respetado en la izquierda, en la historia de la izquierda mexicana, y Lorenzo como que a veces sí, a veces no, como que da bandazo, como que ahí está, muy reconocido, eso sí, ya hasta lo quieren hacer algunos candidatos a la presidencia de la República. Pero bien dices, bien lo señalas, Adolfo, sí, no cortar la institución, ¿no? Sería un gasto innecesario, sería tirar a la basura la lucha de aquellas personas que hemos estado buscando que nuestro México cada día sea más transparente, sería faltarle el respeto incluso al mismo presidente. Usted mismo se lo falta, señor presidente, al tratar de desaparecer la institución. No hagamos política por capricho, no hagamos política por hormonas, hagamos política por neuronas, hagamos política por beneficio del pueblo. Y la democracia es la base del éxito de un país, no la democracia usada para después transformarla en una dictadura. La democracia para impulsarla en un bien común, como el que usted inició con buenas intenciones y que ahora tal vez aquellos dolidos o resentidos con el pasado quieren acabar con una institución tan digna como es el INE. Yo no estoy a favor de Córdoba, te voy a decir por qué. A ver, hermano, platícanos. Porque aquel que genera gastos excesivos de un dinero que jamás ha trabajado. Porque sí, Córdoba, tú no has trabajado lo que te gastas de nuestro dinero, con los ingresos, con las comidas que pagas con la institución. Bueno, a cada rato nos lo encontramos ahí en el asunto, y hay que decirlo, ¿no? Claro, o sea, yo sí estoy en contra de un déspota como Córdoba. Podrá ser inteligente, es un junior de la política, es un hombre de apellido, como podríamos nombrar muchos políticos que incluso en las derechas y en las izquierdas existen. Pero yo sí le daría la razón ahí al presidente. Señor presidente, ¿por qué no genera una investigación al mismo Córdoba cuando se retire del INE? Por respeto a la institución. Hágalo. O iníciela de una vez. Iníciela, vea, y yo creo que es muy lógico saber si el señor Córdoba no tenía para tener la riqueza que tiene actualmente de acuerdo a sus ingresos lógicos, es que se enriqueció del presupuesto del INE. Entonces sí, métalo a la cárcel, pero no desaparezca la institución, porque es la institución que nos va a permitir que la democracia continúe y volver a reconstruir una institución tan digna como por lo que fue creado el INE. Yo calculo que sí nos costaría aproximadamente otros 35 años, tranquilamente. Un gran retroceso, y como bien dices, Adolfo, hay que decírselo a las personas que nos están escuchando. A ver, imagínese que le paguen 15,000 pesos al mes de gasolinas. Es grotesco. 30,000 pesos mensuales en comidas. Gastos de 3 meses de aguinaldo. ¿En qué gastas? O sea, todos los 250,000 pesos al mes que ganas, pues están guardados, ¿no? Digo, celulares, ¿no? Les compran aparatos celulares, les pagan. A ver, nosotros que estamos en iniciativa privada, Adolfo, bueno, sabemos lo que es un esfuerzo de ganar un recurso, y se vale si lo estás ganando en la iniciativa privada. Claro. Pero cuando es el erario público, pues no hay que abusar. O sea, no hay que abusar, porque entonces, suponiendo que siguiera ganando esos 250,000 pesos, pues qué necesidad de usar el erario para gasolina, celulares, personal de apoyo, gastos hasta de cable. Imagínense esa cantidad, todo pagado con nuestros impuestos.
Entonces, pues ojalá el presidente de la República haga caso a este llamado, Adolfo. Creo que es nuestra obligación, tanto Voces por México, el mismo nombre lo dice, que presides, Adolfo, Voces por México, y nosotros, el Poder Ciudadano TV, pues era muy necesario hacer este programa. Es de opinión, ¿no? Porque, bueno, ya los técnicos son los especialistas, los analistas en decirle qué figura o qué configuración o qué arreglo puede tener técnico el INE, pero es muy importante escuchar la voz del ciudadano, Adolfo. La opinión del ciudadano. Yo creo que es obligación de todo ciudadano opinar. Como tú lo dices, no somos expertos en el tema, pero sí somos personas que hemos vivido el tiempo y los tiempos de la antidemocracia. Claro. ¿Sí? Claro. Me acuerdo cuando fuimos a la Sierra Tarahumara y apoyamos algunos proyectos de los indígenas tarahumaras, cómo fuimos atacados por las instituciones foxistas. Bueno, recuerdo que te echaron tierra ahí, entonces te quisieron bloquear. Nos bloquearon muy fuerte. Por eso en el programa pasado mencioné que Xóchitl Gálvez no ayudó, porque cuando... Era la comisionada de pueblos indígenas. Es ahora lo que es el Adelfo, Hugo Sánchez, ¿no? Tal parece que los comisionados indígenas se vuelven déspotas y se olvidan. Hubo una palabra muy sabia, palabras sabias que dijeron los indígenas tarahumaras cuando me criticó en ese entonces. Debe existir memoria periodística porque nos grabaron. No éramos tan importantes como para que nos grabara la agencia informativa EFE, ni para que nos grabaran... Bueno, estuviste en agencias internacionales. Ni para que nos grabaran 6 cámaras diferentes que se veían que eran muy costosas, que nunca supimos de qué medios llegaban. Y nos increpó una periodista y dijo, ¿por qué eligen a ese representante si trae? Y nos describió la vestimenta y le contestó uno de los gobernadores, lo elegimos por eso, porque todos los representantes indígenas que llegan al poder llegan con guaraches y se van con botas. Eso debe ser lo que debe. Es filosofía y pensamiento indígena, porque ellos así lo contestaron. Sí, claro. Dicen, y estas personas vienen por una cuestión filantrópica y altruista. Y sí, porque realmente lo hago y lo seguiré haciendo, porque mi familia pues es diversa. Lo mismo tenemos raíces indígenas que raíces migrantes de gente trabajadora. Claro, y como decía mi bisabuelo, primo hermano de Emiliano Zapata Salazar, ¿sí? La posición que te dé el pueblo no es para usar el pueblo, no, es para servir al pueblo. Yo creo que si trabajas con esa filosofía vas a hacer actos positivos. Luchemos porque no desaparezca esta gran institución. Señor presidente, yo lo reconozco como un hombre brillante, muy caprichudo o caprichoso, obstinado, pero es un hombre bueno. No comparto toda su opinión, ni la compartiré jamás. En algunas cuestiones sí, porque esto es la libertad de expresión. Y es el presidente, finalmente. Y es el presidente, es nuestro presidente. Aunque tengamos algunas cuestiones en las cuales no estemos de acuerdo, lo exhortamos con el amor, con el cariño que le tenemos y que le hemos tenido. No ahorque, no fusile, no pisotee una institución tan digna como el INE. A usted, como haya sido, le hizo llegar a donde está y le reconoció su triunfo. No se deje engañar con mentes como Bartlett, que en realidad es el dios de la antidemocracia. Y si no está de acuerdo conmigo, le pediría que me lo hagan saber. Pero yo creo que cualquier persona con un poquito de dignidad, con un poquito de ética, sabe lo que le estoy diciendo. Bartlett es el dios de la antidemocracia.
Salvemos la democracia, Adolfo Borren. Este fue su programa Voces por México con mi querido Adolfo Borren Camacho. Y recuerde suscribirse a nuestro canal de Poder Ciudadano TV. Ya lo sabe, encontrará aquí toda nuestra programación. Y es un gusto, como todos los miércoles, estar contigo, Adolfo. Pues es un placer podernos expresar como ciudadanos de a pie. Así es. Porque no tenemos ni puestos políticos ni los aspiramos. Pero sí tenemos que ser la voz de México, no de todos los mexicanos, pero sí de los que quieran que nosotros representemos, que son algunos. Son bastantes, diría yo. Estamos en su programa Voces por México, en Poder Ciudadano.